Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este canal, Edgardo López Z. Y bueno, nuestros programas normalmente incluyen una serie que se llama Coloquios Cristianos, reflexiones donde hablamos acerca de algún tema de manera relajada, de manera devocional. Y para hoy me gustaría reflexionar sobre Santiago capítulo 1, verso 5, que nos dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, que es generoso, y Él se las dará. Santiago capítulo 1, verso 5. Al leer este pasaje inmediatamente me saltan algunas ideas a la cabeza. Lo primero, ¿qué es sabiduría? Y podríamos resumir que la sabiduría, desde el plano bíblico, es aquella forma de ver el mundo y las circunstancias, de modo que podamos enfrentarlas con acierto. Pero a su vez, esta capacidad de poder enfrentarlas de manera sabia procede de la experiencia pasada y el cúmulo de conocimientos a través del tiempo. Entonces, cuando el pasaje nos dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, inmediatamente podríamos creer que al orar, Dios nos va a dar de repente una visión mística, una especie de revelación que inmediatamente nos prepara para responder. Sin embargo, no es así. Cuando hablamos de sabiduría, hemos explicado en nuestra breve conceptuación que la sabiduría viene también a través de la experiencia. Veamos un poco algunas referencias al mundo bíblico. En las canas hay sabiduría, nos dice el libro de los Proverbios. Esto inmediatamente nos está dando con una preciosa figura que la sabiduría es algo que se coleccionó a través de mucho tiempo. Por eso las canas. Ahora, los ancianos son los sabios, personas que han vivido tanto, han tenido tantas altas y bajas emocionales, han tenido experiencias de todo corte, han tenido errores, han tenido grandes aciertos, han visto a otros cometer errores, han visto gobiernos, han visto todo lo que ha pasado a lo largo de los tiempos y se han enterado de muchas cosas. En su momento fueron vibrátiles y apasionados y llegan reposados a la vejez cuando ya muy pocas cosas los sorprenden. El tiempo aporta sabiduría a través de la experiencia y la observación de muchos eventos. La sabiduría entonces en el mundo bíblico es algo que se colecciona y que a la vez se puede obtener a través del consejo de la gente sabia, de la gente mayor. Por lo tanto, la sabiduría no es algo que de pronto brota, no es solamente un acto de iluminación, sino es algo cultivable. ¿Cómo entonces se obtiene la sabiduría desde este punto de vista? Definitivamente el tiempo nos cocina. Definitivamente las diferentes experiencias van marcándonos y a través del ensayo-error vamos comprendiendo el mejor camino. A través de la reflexión, el hecho de ser sabio supone que uno está meditando y regurgitando, rumiando un evento hasta que va encontrando cuál es la mejor ruta. Así que la sabiduría viene a obtenerse a través de un trabajo concienzudo, paciente, prolongado. Entonces, ¿por qué el pasaje nos dice que si no tenemos sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos dará esta sabiduría? Justamente porque también Dios puede obrar, por lo menos de dos formas, digamos, a través de la iluminación y a través de su actuar providencial. Cuando hablamos de la iluminación, estoy hablando de esta actividad del Espíritu Santo, de la actividad que el Espíritu de Dios obra en el corazón del creyente, ayudándole a comprender la voluntad de Dios a través de la Escritura, a través de la oración, a través también de una especie, de iluminación, es decir, de un esclarecimiento mental que se da de súbito o paulatinamente en la mente del creyente que busca y ora a Dios. Entonces, la iluminación es una de las formas como Dios obra en nosotros para darnos sabiduría, pero también a través de la reflexión, a través del estudio, a través de una serie de cuestiones que se van dando, como he dicho, a lo largo del tiempo. Habíamos dicho entonces que hay dos formas como Dios obraría
por lo menos para poder darnos sabiduría. La primera era a través de la iluminación y mencioné también a través de sus actos providenciales. Cuando hablamos de providencia, una forma como resumo este término es la administración de Dios sobre todas las cosas. El acto providencial de Dios entonces es esa gestión por la que Él administra cada suceso. Y esto también tiene que ver con la sabiduría para nosotros. No mirándolo desde el plano de Dios, sino desde el plano del hombre, nosotros vamos a percibir ese actuar de Dios providencial a través de las circunstancias. Van a llegarnos presiones circunstanciales, van a llegarnos buenas experiencias, malas experiencias, un consejo de alguna persona, la observación, cierta astucia. Estos actos guiados por Dios van encaminándonos para ayudarnos a madurar. Entonces, Dios gestiona los eventos de nuestro alrededor, sean duros, sean suaves, para que nosotros también a través de ello vayamos alcanzando la madurez e ir comprendiendo la voluntad de Dios, ir comprendiendo poco a poco qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, por un lado, la iluminación, esa obra del Espíritu Santo que nos va esclareciendo la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de un acto iluminatorio, esclarecedor. Pero por otro lado, las presiones de nuestro alrededor, positivas o negativas, también van dándonos experiencia y nos van ayudando a descubrir lo que es mejor. Así que un hombre sabio es una persona que ha tenido ese tiempo para poder ir creciendo en mayor claridad, ir creciendo en decisiones, ir creciendo en comprender ese camino que es el más apropiado. Cuando necesitamos sabiduría, se la pedimos a Dios y Él nos va a ir esclareciendo qué es el mejor, cuál es el mejor camino en este caso. Entonces, podríamos decir, necesitamos hoy sabiduría. ¿Necesita usted hoy sabiduría? ¿Cómo proceder? ¿Orará usted a Dios para obtener sabiduría? De acuerdo a lo que nos dice en Santiago capítulo 1, verso 5, la respuesta es sí. Hay que orar pidiéndole a Dios que Él nos guíe. ¿Pero necesitamos sabiduría hoy? Creo que sí. Estamos todavía inmersos en este tiempo pandémico. Todavía no ha pasado esta pandemia de nuestro siglo, de nuestro quinquenio. Y en este tiempo nosotros también necesitamos sabiduría porque de alguna manera el futuro parece ser incierto. ¿Se podrá erradicar finalmente el SARS-CoV-2? ¿Se podrá erradicar la enfermedad COVID-19? ¿O simplemente tendremos que convivir con ella? ¿Seguirá afectando a la economía? ¿Seguirá restringiendo la posibilidad de hacer negocios, de salir con facilidad a las calles, de interactuar como interactuábamos antes? El futuro parece incierto. Por otro lado, unos pierden su trabajo. También hay, por lo menos en Perú, un fuerte malestar social. Ha habido un cambio drástico entre nuestro sistema capitalista al ingreso de un nuevo gobierno que tiene definitivamente una mirada comunista y tiene un comportamiento que a muchos nos está poniendo los pelos de punta. Necesitamos sabiduría. ¿Qué haremos en esas circunstancias? Otros preguntan, ¿qué será de nuestros trabajos? ¿Tendremos o no tendremos? ¿Qué hacemos ahora que los precios están subiendo en nuestro país simplemente por este pánico que tienen los inversionistas, o por especulación, o por el incremento del dólar que se va dando justamente por causa de este miedo que tienen los grandes empresarios en cuanto a la situación, además de las presiones internacionales? ¿Qué hago? Necesito ser sabio en estas circunstancias. Me desespero, salgo huyendo del país, salgo a protestar, entro en crisis, busco terapia. Necesitamos entonces sabiduría en esos tiempos. ¿Y cómo la obtendremos entonces? A través de la oración, buscando a Dios, pidiéndole: Señor, ilumíname. Señor, a través de tus actos providenciales, dirígeme. Y también iremos reflexionando, ¿verdad? Porque se colecta
información que nos va haciendo cada vez más sabios. Entonces, en la multitud de consejo hay sabiduría, nos dice también la Escritura. Por eso, entonces tomémonos el tiempo para escuchar a personas preparadas, no necesariamente emocionales y otros que estén en pánico. No, lo que necesitamos es leer, necesitamos ver las noticias, necesitamos estar informados, necesitamos reflexionar, necesitamos buscar personas entendidas que nos ayuden a tener claridad sobre las cosas y con ese conjunto de herramientas que nos aporten, ir tomando las decisiones ponderadamente. Otra de las cuestiones que es importante es que cuando hay crisis, a veces es mejor quedarse quieto. Y obviamente no prolongadamente, pero por un tiempo, al menos para ir reflexionando e ir viendo cómo se mueven las cosas. Y sobre eso entonces poder tomar decisiones. En fin, busque la sabiduría en Dios. Pero estos elementos yo creo que pueden ayudarnos a ser entonces cristianos más bíblicos y naturalmente más sabios. Hermanos, que el Señor les dé sabiduría. Oramos. Señor bendito, gracias por este pasaje hermoso, siempre alentador. Nosotros queremos que tú nos llenes de sabiduría a través de tus actos iluminadores, esclareciendo nuestras mentes en tiempos de grave turbulencia. Pero también te rogamos, nuestro Dios, madúranos. Sabemos que la sabiduría también llega con el tiempo. Así que Dios bueno, ayúdanos para que a través de las circunstancias vayamos comprendiendo cuál es el sendero más apropiado y podamos caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga. Si consideras que estos materiales que estamos publicando son una bendición para ti, apoya la labor misionera. Suscríbete a este canal, activa la campanita de las notificaciones, dale like a nuestros videos, compártelos también en las redes sociales. De este modo, la palabra puede llegar hasta los confines de la tierra. Que el Señor te bendiga.